Primera edición de los premios Mujer y Deporte. Impulsada por la Caja Rural de Aragón y el Periódico de Aragón, ha contado con la colaboración del Gobierno de Aragón y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. En ella se han entregado 12 galardones a las figuras más destacadas del deporte femenino aragonés. La iniciativa surgió casi por casualidad, de una reunión entre amigos, y por fin ha dado sus frutos en el Salón de Actos de Bantierra. Oye, ¿y por qué no mezclamos las dos palabras mujer y deporte y ponemos de manifiesto lo bien y lo buen material que tenemos aquí en Aragón? Y en eso empezamos así tontamente y hemos acabado en esta gala que yo creo que ha tenido el reconocimiento no solo de los deportistas, sino de todas las instituciones más importantes de Aragón y de toda la gente que nos ha acompañado. El objetivo: visibilizar las carreras de estas exitosas mujeres. En la categoría Impulso a la Mujer en el Deporte han sido premiadas BM Colores por la integración de culturas a través del balonmano y las montañeras de Adeván. El ganador ha sido el baloncesto inclusivo de Special Olympics. Todas mostraban su gran alegría. Contentísima. En la categoría Trayectoria Profesional han recibido mención Pilar Valero, campeona de la Copa de la Reina de Baloncesto, y Andrea Blas, medallista olímpica de waterpolo. El premio se lo ha llevado Marisa González, por más de una década al frente del Club Deportivo Unión La J. Badorrey. Muy gratificante porque es un reconocimiento al trabajo que se realiza en los clubs y en especial a mí por ser mujer. En la categoría Mejor Deportista Individual han sido premiadas Nerea Landa, campeona española de patinaje de velocidad, y María Laborda, campeona del mundo de escalada en edad escolar. La ganadora ha sido la futbolista y atleta todoterreno Salma Parayuelo. Bueno, para mí los deportes que practico son mi mayor pasión. Es increíble pues la sensación que tengo al hacerlos y disfruto muchísimo con ellos. Y en la categoría Mejor Equipo Aragonés se ha reconocido a la Sociedad Deportiva Huesca Femenino y a la Escuela de Waterpolo de Zaragoza. El premio se lo han llevado las chicas del Manfilter Stadium Casablanca. Desde los años 50 ya se hacía baloncesto femenino en el Estadio Casablanca y ahora mismo tenemos una cantera, sobre todo de baloncesto, tremenda de chicas. Bueno, de hecho es mucho superior el baloncesto femenino que el masculino en el Estadio Casablanca. Todas tienen ya su hueco en el Olimpo del deporte aragonés y lo celebran por todo lo alto en esta fiesta de la mujer y el deporte.